¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en la Tierra Buena para el Día del Señor, hoy en una solemnidad maravillosa como es la fiesta de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo en la naciente iglesia, y pues nos llena de gozo. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Victoriano. ¿Cómo Qué estás, Jaime? bueno. Jaime, ¿qué Buena tal? tarde, muy bien, gracias. Saludos Hoy a más todos. iluminado que nunca, Jaime. Muy bien. Muy Pues bien. una parte, dicen. A una parte. Estás parcialmente Jaime, iluminado. pues Miguel, ¿qué nos platicas? Pues en la fiesta de Pentecostés es una fiesta del Antiguo Testamento. Es una fiesta que recordaba, bueno, podríamos decir que era una fiesta agrícola que recordaba el cumplimiento de las promesas de Dios. Y este cumplimiento que se realizaba por medio de la obediencia a la ley. El pueblo de Israel haciendo alianza con Dios, haciendo obediencia de la ley, se sentía protegido. Y esta Sí, protección se daba a través de los frutos de la tierra. Y entonces, pues 50 años después de la Pascua, se tenía 50 días, perdón, dije años, ¿no? No, años. años. Sí. 50 días después de la Pascua se celebraba esta fiesta de Pentecostés. Y eran tres fiestas muy básicas para los judíos que tenían que ir al templo. La fiesta de la Pascua, Pascua. también la fiesta de Sukkot, o llamada de los tabernáculos, y en Pentecostés. Estas eran las tres fiestas en las que todos los judíos tenían que ir supuestamente a Jerusalén. No iban todos, por supuesto, que dependía mucho de las finanzas, dependía mucho del tiempo, de la lejanía y de los cautiverios que tuvieran. Pero esta fiesta era muy importante y como cumplimiento de las promesas, como la protección de Dios, es interesante que el Evangelio, el Nuevo Testamento, nos aclare que esta es la acción del Espíritu Santo. Ya no es una fiesta agrícola, sino es una fiesta espiritual en la que Dios hace nueva alianza, y la nueva alianza hace protección, cuidado, protección, como que Dios nos protege, nos cubre, nos renueva, nos impulsa. Estas acciones de Dios se resumen en la acción del Espíritu Santo. Pero, pues, ¿por qué no leemos el Evangelio? Claro. Jaime. Sí, del Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Muy bien, muy bien. Pues por principio de cuentas, Juan, el apóstol y el evangelista, no nos aclara el día. Es un día después de la Pascua, al día siguiente, en la tarde, cuando entrega el Espíritu Santo. Pentecostés es asociado principalmente por Lucas, en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice que en Pentecostés, 50 días después de la Pascua, reciben el Espíritu Santo. Haya sido como haya sido, como dice el clásico,
el hecho es que el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia y allí nace la iglesia. Como una comunidad de los discípulos no eran iglesia, pero cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos se reciben un impulso, un alma que es el Espíritu Santo que anima a la iglesia. Podríamos decir que Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, el cumpleaños que señala el Evangelio, tanto los evangelios sinópticos como el Evangelio de Juan, como los Hechos de los Apóstoles, como el día que el Señor nos entregó el Espíritu. Ya dijimos en otro episodio de Tierra Buena que Juan hace mezcolanza de los acontecimientos, no los desdobla, sino en la cruz está entregando el Espíritu. Jesús en el día siguiente de la resurrección está entregando el Espíritu. Es como un misterio. La última cena. Sí, en la última cena, que celebra la cruz. Entonces, todo es una realidad que no podemos separar. Esto es lo que nos está tratando de decir San Juan. El Espíritu es producto de la cruz y producto de la resurrección. Es decir, en donde Jesús nos entrega su Espíritu, el que anima, el que nos protege, el que nos guía. Bien, yo les preguntaría, ¿están de acuerdo? ¿Qué aportan? Sí, Jaime. Dale. Sí, estaba... a mí también me saltó la pregunta de lo que presenta el libro de los Hechos 50 días después y lo que presenta Juan el mismo día de la resurrección. Y comentaba un exégeto, un biblista, que algo que unía ambos textos, sea cual sea el tiempo, es precisamente que Jesús da el Espíritu desde la experiencia ya del Padre, está en el Padre, ya está en el Padre, y eso es lo que hace tanto en los Hechos. Esperen aquí, aguarden a que mi Padre les envíe, y aquí ya les dice, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Parece ser que uno de los puntos claves para entender a veces esta discrepancia en los tiempos es más bien como el centro de este texto es Jesús da el Espíritu desde ya la experiencia del Padre. De hecho, cuando les muestra las manos y el costado, es precisamente los signos de su amor al Padre. Jesús mira la cruz o mira este acontecimiento de su muerte como vuelta al Padre, ser glorificado. El Padre es glorificado, el Hijo es glorificado en la cruz. Y bueno, a partir de esta experiencia, entonces, esto también es importante para mí entender este texto. Jesús da el Espíritu desde esta experiencia de amor al Padre. Muy bien. Y yo creo que más allá quiero decir, a mí no me parece que haya como una discrepancia temporal, en el sentido de que obviamente sobre todo el relato de Lucas, que es el que pone esta distancia entre la Pascua y la efusión del Espíritu Santo, ¿no? Me parece a mí como en una especie de esfuerzo pedagógico donde las comunidades cristianas pues iban aprendiendo, ¿no? Comprendiendo el misterio y abriéndose a la experiencia de Dios. Pero a mí me hace mucho sentido, porque ya ves que nosotros celebramos la Pascua como un todo, ¿no? Y entonces esta constante referencia que en San Juan nos encontramos al Espíritu Santo, a mí me parece indicadora de esta unidad profunda donde la acción de Dios es una y para siempre. Nosotros sí necesitamos irla explicitando, irle poniendo sus tiempos y sus modos,
e irla celebrando de tal manera de ir penetrando poco a poco el misterio, porque aún pasando los años, a mí me sucede que todavía digo, ay, ¿cuánto me falta todavía para siquiera aprender un poco? Pero me parece a mí que, pues eso, que la indicación del mismo día, al anochecer del día de la resurrección, es decir, en ese mismo evento donde, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, ¡pah! Este es el fruto, ¿no? Está anhelada y también prometida por él unión profunda con el Padre. Estarán en el Padre como yo estoy en él. Sí, de hecho, lo comentábamos en alguna ocasión, que para San Juan es un misterio complejo. Complejo. Y que los evangelistas sinópticos desdoblan el acontecimiento para poderlo entender, para poderlo masticar, ¿no? Es muy difícil que la noche de la resurrección, el día de la resurrección, comprendamos la cruz, la resurrección, la entrega del Espíritu Santo. Esto es como un masacote de sentimientos, y entonces pues nos quedamos, como decía el clásico, sin nada. Ajá. Bueno, en realidad no han bastado 2000 años. Todavía seguimos fatigando para comprender pero el misterio. es más fácil, por decirlo así, separarlo en varios acontecimientos. Ajá. Separarlos en el tiempo. En esta cincuentena pascual estuvimos meditando en la resurrección y en la promesa cumplida de la resurrección y la vida, y pues ya nos preparamos para la venida del Espíritu Santo. Es hasta cierto punto más fácil que meditando todo en una noche. De hecho, yo me siento en complicación de la predicación, por ejemplo, en el Viernes Santo o en el sábado de Santo, en la resurrección. No sé ni qué decir, porque es tanto lo que se puede decir que uno no dice nada. Entonces, sí. Yo recurro mucho a la experiencia del amor de Dios, pero a lo largo de los 50 días que siguen, yo voy madurando, voy explicándome y explicando algunas cosas, hasta llegar a Pentecostés, que sí, ciertamente, Pentecostés tiene una importancia fundamental para nuestra fe. ¿Qué piensan que les podemos decir a nuestros hermanos de Pentecostés? De la acción del Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de la iglesia. ¿Qué opinan? Jaime. Pues yo tomaría parte del Evangelio. Pienso que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, la presencia de Dios que ya empuja, que envía. Hay un envío ahí, hay un empuje, un desinstalarse, un ya salir, sentirse enviado. Yo creo que esa experiencia es clave para la iglesia, ser enviados para una misión muy concreta, que es la de manifestar todo este misterio de Jesús, el misterio de Dios con nosotros. Yo pensaría que es el dato de la presencia del Espíritu Santo ya en nuestra comunidad, que a veces nosotros podemos pensar que es solamente un empuje nuestro, religioso, que es para tal vez hacer proselitismo de nuestra religión y tratar de convencer a medio mundo. Tal vez nos haría falta un poco más de discernimiento para descubrir que el Espíritu Santo nos envía a ser testigos de una experiencia
más de fondo. Entonces yo les diría a nuestros amigos, esta experiencia del Espíritu Santo es, sí, el sentirnos enviados, pero más que en una línea meramente proselitista, religiosa, de convencer a los demás a partir de argumentos que nosotros mismos vamos pensando, es a partir de una experiencia, de esta experiencia pues de amor, de entrega. Por ahí estaría yo pensando en la fuerza del Espíritu Santo como la presencia de Dios en la iglesia. Muy bien, muy bien. Vic. Yo estaba pensando que el poco éxito del Espíritu Santo depende de que parece que no sirve para nada. No es abogado de causas difíciles, no sirve para hace milagros, aliviar la garganta o para curar los ojos, o no tiene ese tipo de especificidades. Pero depende, yo creo que en gran medida de esto que venía diciendo Jaime, de la poca conciencia, me parece a mí, sí, de la poca conciencia de la relación que cambió, ¿no? En el episodio pasado Jaime decía justamente, ahora pues les toca a ustedes, ¿no? Ahí está ya el Espíritu Santo y lo que sigue, a ustedes les toca hacer, cumplir este mandato, ahora los envío yo. Y creo que consideramos poco esto, consideramos poco el hecho de que ¿qué me pide Jesús a mí? ¿A qué me está enviando? ¿A qué soy enviado? ¿Cómo tendría que desarrollarse mi vida cristiana en este mundo que estoy viviendo, con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, ¿no? ¿Qué me pide Dios? Y creo que esa pregunta nos cuesta mucho trabajo hacerla porque nos urge muchísimo más pedirle, decirle, oye, resuélveme esto, ayúdame a transitar en esta pandemia tan horrible que estamos viviendo, que no se me acabe tan rápido el dinero porque que todavía no sabemos si vamos a regresar al trabajo, ¿no? Es decir, cuando yo no entiendo que la experiencia del Espíritu Santo es la fuerza de Dios que me sostiene, que me acompaña, que me conduce, que me dirige, y entonces yo podría entender que ya no tengo que estar esperando a ver quién me resuelve lo inmediato, sino con qué fuerza yo puedo enfrentar lo inmediato para hacer la voluntad del Señor, porque al final de cuentas, pues se trata de ir haciendo la voluntad del Señor. Y entonces, creo que tiene que ver con cómo pienso a Dios, cómo me pienso con respecto a Dios, cómo es mi relación con Dios. Es decir, más allá de esto que decía Jaime, de una religión, como que nosotros construimos religión y hacemos religión y muchas veces defendemos y proclamamos religión y somos proselitistas de la religión porque la religión se vuelve más importante que Cristo Jesús, pues entonces andamos perdiditos. Híjole, dices cosas muy interesantes, dicen cosas muy interesantes. La experiencia que yo tengo del Espíritu Santo, además de la protección, además de la inspiración, además de la fuerza que yo a veces siento, la verdad es que no se siente mucho y es un fruto de una reflexión. Yo la siento a posteriori, ¿no? En el momento no lo creo, ¿no? Pero ya después veo que sí estuvo. Además de eso, yo tengo una experiencia muy interesante del Espíritu Santo. Me acuerdo mucho en las basílicas romanas que el Espíritu Santo está representado por un abanico de diversos colores, ¿no?
Y me acuerdo de el profesor Francisco Merlo, de la Pontificia, que en alguna ocasión nos dijo algo que yo ya había oído de Chiara y de muchas experiencias del Focolare, ¿no? El autor de la diversidad es el mismo autor de la unidad. Es decir, yo en la diversidad descubro las manifestaciones del Espíritu Santo, que es una manifestación hermosa, es una manifestación de que nos hizo a todos distintos, que nos hizo a todos no uniformes, sino que nos hizo güeritos, chaparritos, blanquitos, morenitos, pero no solo en el exterior, sino en la profundidad. No hay ni un ser que sea igual a nosotros en el universo. Ni hubo, ni hay, ni va a haber. Entonces, esta abundancia de la creación, de todos tipos de flores, todos tipos de caracteres, todos tipos de criaturas en el fondo, es un efecto del Espíritu Santo. Esto me hace recordar el texto del espíritu que revoloteaba en las aguas en los mismos principios del mundo. Este espíritu que revolotea, que es un concierto de distinción, de separación. Pero lo mismo es separación, distinción, que unidad. Nos complementa a todos. Y este es el espíritu que yo admiro mucho en la iglesia. En la iglesia todos somos distintos, todos pensamos distinto, todos vemos las cosas distintas. Nada más hay que estar en una junta de consejo parroquial o una junta de catequistas o una junta de curas para entender que la iglesia es un milagro de unidad. Es un milagro porque todos pensamos distinto y a la vez todos nos unimos en una misma experiencia de fe. No en una religión, sino en una misma experiencia de fe. Y esto es lo que yo en primer lugar admiro y me da la sensación de que cuando yo estoy allí frente a la diversidad, me sorprende el milagro de la unidad. En eso yo distingo y encuentro al Espíritu Santo muy fuertemente en mi vida. Es mi experiencia, no descartando la experiencia del envío, no descartando la experiencia de la protección, que a lo mejor no la siento en un primer momento, me siento débil, me siento indefenso, pero a la larga veo que me protege, me cuida. Por ejemplo, en la pandemia, yo siento mucha vulnerabilidad. Pero ya que pase la pandemia para nosotros, estemos muertos o no estemos muertos, vamos a descubrir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Uh-huh. Y bueno, esto me encanta, me encanta. Sí, a mí esta experiencia que tú dices, yo la refiero, pero en la fiesta que viene, la de la Santísima Trinidad, esta unidad en la diversidad, esto que tú expresas de esta experiencia de la iglesia que es diversa, pero que a la vez es unifica, yo la refiero, pero en la experiencia de la Santísima Trinidad, Dios un trino, y también llego a experimentar lo que tú acabas de compartir en referencia al Espíritu Santo, esta diversidad, y cómo Dios unifica, cómo Dios integra, no sé cómo llamarle, pero bueno, por ahí sería también, me resonó mucho ahorita lo que decías acerca del Espíritu Santo y cómo lo refiero también a la Santísima Trinidad, el misterio que celebraremos ya dentro de 8 días. Está bien, porque la unidad en la Santísima Trinidad la logra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la relación entre el Hijo y el Padre. Hijo y el Padre. Ajá. Entonces, tiene que ver con la Trinidad, pero la acción específica de hacer unidad es una acción específica del Espíritu Santo.
desde el punto de vista más existencial. Sí, el ideal es la Santísima Trinidad, y yo Claro. hablo mucho de eso. El ideal es la unidad de la Santísima Trinidad, pero el efecto lo produce el Espíritu Santo. Dios, Dios. Perfecto. unitrino. Muy bien. Muy bien. Rick, Pues eso, no es que estaba pensando en la unidad y a mí me cuesta más trabajo pensarlo como lo piensas tú. Me da la impresión de que los confines tendrían que ser un poquito más allá de la catolicidad romana. Quiero decir que la experiencia de fe va más allá de lo oficial católico romano, es decir, la acción del Espíritu Santo pues se manifiesta pues no de acuerdo a nuestras fronteras y a nuestros confines o a los límites que le vamos poniendo, sino pues libremente, ¿no? El Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere. sí, yo estoy de seguro de eso. Yo me maravillo de la iglesia porque es la experiencia que yo tengo. Pero el Espíritu Santo va produciendo unidad en todos lados. En todos lados. Ajá. El Espíritu Santo sopla de donde quiere, dice el Evangelio de Juan en el capítulo de Nicodemo. Entonces, pues, sentimos su acción, pero no sabemos, no podemos, ¿De dónde viene ni a dónde va? Dice el no podemos determinar su acción. Esto, yo no lo pensé institucionalmente. No lo pensé. No, bueno, a mí me hizo acá Sí. ruido y sentí la necesidad de decirlo. Muy bien, muy bien. Pues muy Muy bien. Pues, Pues ahí está. si no hay nada más. Nada más, Jaime. ¿No? Dale ¿No? pues. Híjole. Gracias, Jaime. Luego dicen que no te dejamos hablar. Que no te dejamos hablar. Yo no, estoy ahí con el freno de mano puesta. Que lo sigan diciendo, no importa. No. Ah, muy bien. Nos echas encima a todos tus fans. Que murmuren. ¿Qué me importa que murmuren? Dice la Ajá. Bien. Está bien. Muy bien. Que eso no nos distraiga. Muchas Pues gracias ahí a todos. está. Que Pues estén ahí bien está. en la pandemia. Disfruten la fiesta de Pentecostés, Sí. Hagan oración, dispongan el corazón, síganos, pues sí, pónganle dedito arriba. Síganos en la misa de Pentecostés, que este domingo será presidida por el Padre Jaime, y entonces, ya sabes, a las 11 de la mañana, próximo domingo, ahí te esperamos para hacer oración juntos. Pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos. Yo quisiera decir que nos pueden mandar sus intenciones para esta misa, pero que nos lleguen antes del viernes. Antes del viernes, por favor. No, antes del jueves, porque hacemos las listas para que el domingo no O sea, tenemos nada más este día. Sí, bueno. Este día hasta en la noche, y ya, y si nos mandan una intención después, pues ya va a ser para la próxima semana. Parecerá. Pero no porque importa. Recuérdense que la secretaria se va antes, entonces, como estamos trabajando de medio tiempo, entonces, por favor, mande. Antes, en el transcurso del día las puedes subir a nuestra página www.tierrabuena. No, mejor en escucharnos @tierrabuena.org. Al mail. El contacto de la página. Sí. Muy bien. Ahí en el contacto de la página. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Pues, cuídense mucho. Bye. Bendiciones. Bye.